RTP. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un cordial saludo para quien está en cabina y por supuesto para todos que nos escuchan a través de RTP. Abogado Benavides, usted que sabe de estos juicios políticos sobre todo y lo sabe muy bien, ¿qué esperaríamos el día de hoy? Primero, el paso a paso, ¿no? Incluso me gustaría iniciar y con explicación suya desde la toma de quórum. ¿Cuántos asambleístas están llamados? Los 151, pero ¿cómo se dará el proceso del día de hoy para llegar a la censura o no de Mario Godoy? Bueno, el procedimiento de juicio político está arreglado en la Constitución de la República, en el artículo 131, y usted tiene el procedimiento como tal, ya de interpelación en la Ley Orgánica de la Función Legislativa a partir del artículo 83, 84 y subsiguientes. ¿Cómo funciona un juicio político? A ver, para el quórum de instalación de la Asamblea Nacional se necesita la mitad más uno de los legisladores. Entonces, en ese sentido, se debe verificar primero que estén la mayoría absoluta de los integrantes de la Asamblea Nacional, como primer punto. De ahí, ¿cómo funciona el procedimiento? Se va a leer el informe que recomienda el juicio político por parte del secretario de la Asamblea Nacional y después ya comienza con la interpelación. Primero intervendrán en este caso, los solicitantes, los interpelantes del juicio político, que entiendo que va a ser Viviana Veloz y también el asambleísta Franklin Samaniego. Luego el funcionario interpelado ejercerá su derecho a la defensa. Luego existe una réplica y luego de esa réplica, tanto de los interpelantes como del interpelado, se abre el debate. Importante tomar en cuenta que el debate van a participar todas las fuerzas políticas y una vez que ya se haya agotado el debate se va a mocionar una resolución, que en este caso entenderíamos que será la censura y destitución, para después se tome votación. En la votación, evidentemente, de acuerdo al 131 de la Constitución, se requieren 2/3 de los integrantes de la Asamblea Nacional. ¿Eso qué quiere decir? Que se necesitan 101, 102 votos para dar paso a esta destitución, recordando que la votación, el quórum de votación para este tipo de autoridades es de mayoría calificada de 2/3, a diferencia de otras que se necesita mayoría absoluta. Entonces, en términos generales, más o menos así sería el procedimiento que se debe seguir. Abogado, bajo ese contexto, también podemos irnos hacia la otra parte, que es justamente el tema ya del Consejo de la Judicatura. Un consejo como tal que ha tenido diversos movimientos, sobre todo la última semana. ¿Qué nos puede mencionar sobre eso? ¿Qué ha pasado? Esa licencia que pide Mario Godoy, luego entra en lo que debió haber entrado su alterna, la señora Villasís, pero por ciertas razones que ella denuncia, que incluso presume de irregularidades, no se da ese paso. Finalmente escogen a otra persona dentro del Consejo de Legislatura para que sea el presidente subrogante, si lo queremos llamar de alguna forma. Y posteriormente ahora en el CPCC se está tramitando una terna para justamente reemplazar a la señora Villasís. Y todo esto lo pregunto porque va de la mano con el juicio político. Creería yo que no se daría paso o luz verde al juicio político si no se estuviera ya de alguna u otra forma al menos teniendo un reemplazo, entre comillas, bajo la cercanía del gobierno como tal. Eso es un tema bastante llamativo y que genera harta preocupación por parte del foro jurídico y de la ciudadanía. La manera como se ha llevado la posible subrogación ante una censura y destitución del doctor Godoy. Recordemos que la doctora Villasís proviene de un proceso de nominación por parte de la Corte Nacional de Justicia y de designación ya por el Consejo de Participación Ciudadana, lo cual le convirtió como vocal suplente en el Consejo de la Judicatura. Entonces, como primer elemento tenemos aquí que ella tiene esa condición, tiene esa calidad y tiene situaciones jurídicas consolidadas que le permiten justamente asumir el cargo en caso de ausencia temporal o definitiva del presidente del organismo. Ahora, como segundo elemento,
tenemos que tomar en cuenta que en el servicio público nosotros tenemos diferentes tipos de inhabilidades e impedimentos para el ejercicio de la función pública. Usted tiene inhabilidades que son perpetuas, como por ejemplo el haber cometido un delito de peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, de acuerdo al 113, numeral 2 de la Constitución, pero también tiene, por ejemplo, otro tipo de inhabilidades que son, en cambio, de carácter legal, que son incluso temporales, como por ejemplo, alguien que deba una pensión de alimentos. Quien debe pensión de alimentos no puede ejercer el cargo público. ¿Pero qué le rehabilita a usted para poder seguir ejerciendo el cargo público? Paga la pensión de alimentos. Lo propio pasa con las deudas que usted puede tener con el IES, con el SRI, etcétera, etcétera, que al final del día usted puede pagar ese tipo de obligaciones tributarias, obligaciones patronales, y usted ya está rehabilitado para el ejercicio del cargo público. En ese sentido, lo que debía haber pasado es que le notifiquen a la doctora Villasís, ella diga, mira, aquí tengo el certificado del SRI, no debo absolutamente nada, hago el trámite en el Ministerio de Trabajo y se acabó. Pero aquí lo que sí llama profundamente la atención es que entre gallos y medianoche se termina en el Consejo de la Judicatura diciendo que está impedida a las 12 de la noche y después mandan un oficio al Consejo de Participación Ciudadana para que solicite a la Corte Nacional de Justicia una nueva terna y a las pocas horas la Corte Nacional de Justicia envía una terna para llenar esa vacante. Entonces, aquí ni siquiera han existido mínimos de respeto al debido proceso y de verificación de los hechos como tal, porque sería interesante que nos digan, miren, la doctora Villasís no ha pagado el impuesto a la renta, tiene un acto de determinación tributaria por 10,000, 20,000 dólares y por lo tanto es lo que está inhabilitada para el ejercicio del cargo público. Pero no se sabe cuál es en realidad el impedimento de aquello. Ahora, pero dentro del proceso de juicio político de Mario Godoy y estos cuestionamientos sobre si debía intervenir no una defensa técnica dentro de su participación o de sus momentos en el cual tenía que presentar sus pruebas de cargos y alegatos, en fin, dentro de este proceso de juicio político, ¿cómo usted lo analiza? Porque empezamos a comenzar a ver estos vicios, no solamente dentro del juicio, sino fuera del mismo, en los cuales comienzan a hacerse ciertos tipos de cálculos, a quién se le carga o a quién se le va a encargar el Consejo de la Judicatura. Pero al interior del juicio político, ¿usted cree que se apegó o no esta defensa técnica presentada o esta manera de presentarse de Mario Godoy en el Parlamento? Y también en manos de quién estaba de que se pueda cumplir lo que dice constitucionalmente, en este caso, la normativa parlamentaria dentro de estos procesos. Mira, Astrid, es totalmente viable en el ámbito constitucional que el doctor Godoy haya comparecido con una defensa técnica. Y de hecho yo lo he hecho con otros funcionarios, incluso asambleístas que han sido objeto de procesos sancionatorios. En este caso puedo decirles de una ex vicepresidenta de la Asamblea Nacional que se llevó a cabo un proceso sancionatorio en el Comité de Ética. Yo comparecí con ella y no hubo ningún tipo de inconveniente. También recordemos que en el juicio político a Guillermo Lasso compareció con una defensa técnica, con varios abogados, y también el ex consejero de Participación Ciudadana Gonzalo Albán. Más bien una violación al debido proceso, al derecho a la defensa, hubiera sido que se impida, en este caso, que pueda defenderse a través de una defensa técnica. Ahora sí, en lo que tiene que ver ya propiamente dicho con la interpelación, ahí sí ya no cabe la defensa técnica ni procurador judicial, ahí sí es un acto netamente personalísimo que tiene que hacerlo el funcionario interpelado. Ahora, pero ¿en manos de quién estaba? A que se pueda cumplir y que no se intervenga ni se sobrepase lo permitido dentro del juicio político, porque al final del día no solamente hemos visto los cuestionamientos por si era correcto o no la participación en ciertas partes de este juicio político por parte de la defensa técnica, sino que además no se ha podido subsanar ni conocer, ni nadie le ha preguntado al señor Godoy de manera directa, ni siquiera quienes están promoviendo el juicio político, ¿usted conocía sí o no de la denuncia que hacía el señor Serrano? ¿Usted conocía sí o no
o usted en algún momento intervino dentro de este proceso para favorecer a este procesado serbio. No hay preguntas claras y claro, no es una investigación penal, no es una investigación de la Fiscalía, es un juicio político, pero que al final de alguna u otra forma tiene que buscarse las respuestas que se necesitan. Y es no solamente la inoperancia al interior del Consejo de la Judicatura, porque esto va más allá, va en una injerencia personal para favorecer a alguien procesado por narcotráfico. Así es, estimada Astrid, y de hecho creo que esas son parte de las deficiencias que se hicieron que se presentaron en el juicio político, tomando en cuenta de que muchas de las preguntas y de las preguntas de la prueba testimonial practicada y también de la prueba documental practicada no permitieron desvanecer o formular la acusación como tal de la presunta intromisión por parte del doctor Godoy hacia las actuaciones del juez Serrano, con la muletilla de que esto está en investigación previa, que esto está en la fiscalía, etcétera, etcétera. No se develaron algunos datos y hechos importantes, ¿de acuerdo? Y aquí yo creo que esa fue la muletilla que se utilizó para justamente evitar topar estos temas. Porque cuando usted tiene, por ejemplo, una investigación previa, sí puede referirse sobre hechos, y puede hacerlo de manera pública. Lo que usted no puede hacerlo es respecto de qué, de la documentación, de las diligencias practicadas, de las versiones, de las pericias. Eso usted no puede exponerlo públicamente, decir, miren, en la versión se dijo esto, en la prueba en este elemento documental está esta situación, o en el informe pericial dice eso. Si usted dice eso, evidentemente ahí sí estaría, en este caso, violentando la reserva que tiene justamente una investigación previa. Pero si se va a referir sobre hechos como tal, no implica eso que se vaya a generar una nulidad dentro de ese proceso penal. A la final del día, la Comisión de Fiscalización, inclusive, se saca este proceso de juicio político, como dice comúnmente el pueblo, de taquito, porque la acusación con la cual va a ir a juicio político no es por el muñequeo de los casos, etcétera, etcétera, sino que es por la, entre comillas, me encanta ese término que también rimbombante que utilizan nuestra Comisión de Fiscalización, como si los ciudadanos fuéramos tontos, por inoperancia manifiesta, porque no le dio cuidado, seguridad, protección al juez Serrano. Por eso se va. Y de ahí sale el presidente de la Comisión de Fiscalización a decir, es que el mamotreto de juicio político presentado por la RC. Pero ese es el juicio político que te presentaron, y con ese juicio político es el que estás recomendando el juicio político. Entonces, ¿con qué más lo estás haciendo? Entonces parecería como que si presentaron otra solicitud y esa fue la que vale. Bueno, ¿quién la presentó y bajo qué cargos políticos se presentó esa solicitud de juicio político? Entonces aquí lo que vemos es que tratan de lavarse la cara, rasgarse las vestiduras, que usted habla, haciendo. Usted habla de rasgarse las vestiduras y lavarse la cara. Y diario El Expreso trae un titular digno de analizar. Juicio político a Godoy, giro tardío de AN genera dudas. El proceso estaría en medio de cálculos y disputas con la RC. AN se juega su capital político. La votación pondrá a prueba la cohesión del oficialismo. ¿Cómo ve y analizaría ese hecho político que señala o potencia Diario Expreso en su página 2 del día de hoy? Así es, coincido totalmente, don Ramón. Porque aquí claramente lo que pasó es que ya la presión política, presión principalmente ciudadana, presión mediática y del foro de abogados es lo que lleva a Godoy al banquillo de los acusados políticos. Porque recordemos que cuando salta este caso en diciembre del año pasado, los legisladores prefirieron irse de vacaciones, hacer uso del receso legislativo, en lugar de llamar a rendir cuentas al doctor Godoy. Y recién el 6 y 7 de enero, después de 3 semanas, compareció a la Asamblea Nacional. Cuando este tema ya es insostenible,
que ya no se lo puede tapar. Al principio quisieron meterlo debajo de la alfombra y que pase desapercibido. Ahora sí ya no pueden echarse para atrás, porque el costo político que representa aquello es muy alto. Es muy alto no solo para los asambleístas, es alto para el gobierno. Y es por eso que se le va a llevar al juicio político. Pero aquí recordemos algo, y vuelvo a la pregunta que me hizo Astrid y la respuesta que le di. Aquí se lo lleva a juicio político por manifiesta inoperancia. No se lo lleva por la triquiñuela, el muñequeo de los juicios, sino para manifiesta inoperancia. Entonces aquí creo que lo que se intentó es decir, bueno, ¿sabes qué? Godoy, te pulgar abajo, pero te vamos a mandar por el pecado menos grave que tú tienes. Pero también vamos a coordinar para no perder el control de la presidencia de la judicatura y hacemos esta jugada y ponemos a alguien que nos responda. Es lo que está pasando. Y parecería que ellos dicen, no, juicio político, están prácticamente fiscalizando, haciendo control. No. Simplemente están evitando un costo mayor que pueda suponer salvar al doctor Godoy. Increíble. Muy agradecido, doctor Benavides, por habernos acompañado esta mañana en RTP. Muchas gracias por la invitación, cordial saludo para todos. A usted por haberla aceptado. RTP.